Acompáñeme a la Biblia, por favor. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Abra su Biblia, por favor. Si trajo Biblia, ábrala, úsela. La Biblia es para usarla. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1 al versículo 4. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. La historia de este rey me pareció muy interesante, que aunque el final de Asa no era en realidad el esperado, o el que yo hubiese querido, o el que muchos hubiesen querido, dado que la Biblia deja bien claro que hizo lo recto, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Sin embargo, al final parece que su final no fue el más agradable para el Señor. Usted busque el final. Aleluya. Yo me quiero referir a este inicio que duró una buena cantidad de años, casi toda la vida de Asa, y cómo en medio de la batalla, porque fue a la batalla, tuvo 10 años de paz en su reino, logró reinar cerca de 42 años, pero después de esos 10 años de paz vino la guerra y tuvo que enfrentar a algunos enemigos, como todo cristiano, que aunque a veces tenga tiempo de paz, de repente aparecen los tiempos de guerra, los tiempos de batalla, los tiempos de que aunque uno no quisiera pasarlos, tiene que enfrentarlos. Y qué mejor que ver cómo prepararnos para la victoria de manera adecuada, cómo prepararnos para la guerra. Y resulta que este personaje, este rey de Judá, nos enseña algunos elementos que a mí me llamaron mucho la atención. Cómo prepararnos para la victoria, cómo prepararnos para pelear la batalla, cómo estar listo para ir a la guerra. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta, puesto que cada cristiano tiene que enfrentar sus propias batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y mejor si nos preparamos con el tiempo adecuado para ese tipo de batallas. Y yo veo en la escritura, fíjese hermano, yo veo en la escritura por lo menos 3 etapas importantes para llegar a la victoria. La primera tiene que ver en este versículo que acabamos de leer, del versículo 2 al 4, resaltan ciertos elementos que diríamos son elementos preparativos para la guerra, elementos que no pueden faltar en nuestra vida si queremos tener la victoria en medio de las batallas. Acompáñenme por favor y leamos un poquito más de nuevo el versículo 2, segundo libro de Crónicas 14, verso 2, y vamos a resaltar por lo menos 4 cosas importantes ahí rápidamente. Dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Número 1,
Hermano, si usted y yo queremos pelear la buena batalla y ser victoriosos, no podemos vivir una batalla, no podemos vivir una vida a la ligera o a lo loco. Es decir, no podemos vivir haciendo lo que nosotros queremos. No podemos vivir haciendo lo que el mundo hace. Necesitamos apartarnos del mal, necesitamos apartarnos del pecado, necesitamos apartarnos de lo que no le agrada al Señor y meternos a hacer lo que Dios quiere, es decir, hacer su voluntad, lo bueno y lo recto. Es importante que usted y yo, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Usted y yo fuimos comprados por la sangre de Jesucristo para hacer lo bueno, para hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Eso permite que en medio de la batalla el diablo no pueda acusarnos de cosas. Eso permite que en medio de la guerra el diablo no pueda señalarnos y entonces pueda hacernos caer en medio de la batalla. Hizo lo bueno y lo recto. Número 2, el verso 3 dice: quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Esta parte me llamó mucho la atención, fíjese hermano, porque cuando uno viene al cristianismo, es indudable que deja muchas cosas. Deja, por lo menos visiblemente, deja la idolatría. Por ejemplo, ya no tiene imágenes que adora, ya no tiene estampitas, ya no le prende velas a santos. Espero yo, pues, ¿verdad? Aleluya. Espero yo que ya eso ya no se haga. Sin embargo, a veces no consideramos que dentro de ese tipo de prácticas de adoración, de alabanza, imágenes, a veces nos quedan algún tipo de costumbres que no son agradables a los ojos de Dios. Por ejemplo, costumbres como ciertas costumbres de nuestros pueblos, creencias. Yo le he comentado en algunas ocasiones que a veces los niños de los cristianos nacen y de repente ya andan su collarcito rojo, aleluya, en la muñeca. Hermano, pero es que no, pero yo ya soy cristiano, pero hay que creer ni dejar de creer. No, espérese. O cree en Dios, o todavía sigue uno usando y creyendo en prácticas que no son agradables a Dios. Cualquier tipo de amuleto, oiga esto, cualquier tipo de amuleto en el que usted pueda creer, esto me trae suerte, esto me va a ayudar, esto es para protección, esto es para que me bendiga, para atraer dinero. Cualquier tipo de amuleto es una afrenta al Dios de los cielos. Es una afrenta. ¿Por qué es una afrenta? Porque son prácticas paganas. Son prácticas que no son de Dios. Son prácticas de nuestros pueblos que estuvieron sujetos o bajo el yugo de la idolatría, de las prácticas paganas o de la superstición. Y esas prácticas necesitamos derribarlas de nuestra vida. Cualquier tipo de prácticas de ese tipo se necesita derribar. ¿Por qué? Porque es una afrenta a Dios. Es como estar adorando a otro Dios. Es como estar creyendo, por ejemplo, cuando se usan amuletos para suerte. Entonces, es como creer que por ese amuleto o por ese tipo de cosas vamos a ser bendecidos, cuando el creyente puede ser bendecido únicamente y exclusivamente por el Dios en el que ha creído.
Nada, ningún amuleto nos puede guardar mejor que las alas del Altísimo. Afrentamos a Dios cuando creemos que un amuleto nos puede proteger, cuando en realidad las alas del Altísimo son las que nos puede cubrir. Afrentamos a Dios cuando creemos que alguna práctica o algún amuleto nos puede cuidar, cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo queremos estar preparados para la batalla, necesitamos arrojar al suelo todo ese tipo de prácticas. Mire qué más dice la escritura ahí en el versículo 3 que leímos. Dice que quebró las imágenes, destruyó los símbolos. Oiga, y dice verso 4, y mandó a Judá, ¿a qué, hermano? Que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cómo nos preparamos para ir a la guerra? ¿Cómo nos preparamos para ir a la batalla? Buscando a Dios. Que sea Dios nuestra prioridad. Que sea Dios el objetivo principal de nuestra vida. Para estar preparado para ir a la batalla, ninguno de los ejércitos de Israel, ninguno de los llamados por Dios pudo derribar y pudo destruir a sus enemigos si no fuera por la ayuda poderosa del Dios de los cielos. Un David se enfrentó a Goliat, el gigante, y David lo dejó muy claro: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú, mire, lo había querido avergonzar, lo había querido menospreciar al Señor, pero a quien tú has afrentado, a ese vengo representando yo, y él viene conmigo. Cuando uno va a la batalla, necesita que Dios vaya con uno, hermano, porque en la batalla usted y yo no vamos a ganar solos, si no es con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos queremos tener la ayuda de Dios? Levantemos la mano. ¿Cuántos queremos tener la ayuda de Dios? ¿Sabe cómo la vamos a tener? Buscándolo, buscándola a Él. No crea. Yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es grande en su bondad para con nosotros, y en un momento de ayuda, en un momento de necesidad, podemos clamar a Dios y el Señor nos puede socorrer, pero debemos de tener bien claro que cuando vamos a la batalla debemos ir preparados, y para prepararnos hay que buscar a Dios. Ya no es tiempo de perderlo, hermano. Necesitamos buscar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, ahí rápidamente, en el mismo verso 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué dice? Y pusiese por obra, oiga esta parte, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Hermano, menospreciar la palabra de Dios es un error para nuestra vida y nos puede costar la pérdida y el fracaso en medio de la batalla. Eso fue lo que le aconteció a Acán cuando fueron a pelear con Jericó. No siguió los mandamientos, no siguió la palabra que había sido dada. La palabra que había sido dada era conquistar Jericó, pero no toques nada de lo que está ahí en Jericó, porque todo ha sido hecho anatema, entregado. Todo ha sido dedicado para la destrucción. Por lo tanto, no toques nada ahí. Acán no siguió la ley de Dios, no siguió los mandamientos del Señor. Vio manto babilónico, vio plata y se lo llevó. Lo escondió, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios, que todo lo ve, ¿cuántos dicen amén? Hermano, usted y yo debemos de estar conscientes de que Dios lo ve todo.
Debemos de estar conscientes de eso. Debemos de estar claros en eso. Todo lo ve Dios y se refleja. Se refleja, hermano, cuando uno va a la batalla siguiente. Cuando fueron a la batalla siguiente, ahí se evidenció el problema que Acán había causado. Y es que lo que debía ser una batalla fácil, lo que debía de ser una guerra ganada en la ciudad de Jai, después de haber ganado la de Jericó, la siguiente batalla era la ciudad de Jai. Pero como Acán había escondido el anatema, había escondido el pecado en medio de su tienda, la había enterrado. Cuando fue a pelear contra Jai, ahí surgió el problema. En lugar de obtener una victoria, obtuvieron derrota. En lugar de ganar la batalla, sufrieron una pérdida. Porque cuando uno va a pelear y no va preparado, hermano, lo que lo está esperando es una derrota. Lo que lo está esperando es un fracaso. Separados de Dios, no podemos hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, hermano, note por favor que Asa, el rey de Judá, había hecho muy bien en prepararse, en buscar a Dios, en quitar las imágenes, en prepararse haciendo los mandamientos de Dios, apartándose del mal y haciendo lo bueno y lo recto. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de vivir un cristiano. Así debe de vivir. Ahora, vamos al siguiente punto, el segundo. No he visto los 4 puntos todavía. Ese es el primero. Aleluya. ¿Me oyó, hermano? Ese es el primer punto. Él iba preparado. ¿Cómo se preparó? Se preparó personalmente. En otras palabras, si le pusiéramos a estos 4 elementos, le pusiéramos un título, es la santificación de su vida, la purificación de su vida. Él iba personalmente preparado, espiritualmente preparado. Se había apartado del mal, había quitado las imágenes, las supersticiones, estaba buscando a Dios y estaba cumpliendo su palabra. Así se prepara el cristiano para la batalla. Veamos el segundo punto. El versículo 7, por favor. Versículo 7 al versículo 8, voy a leer. Dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron ¿qué? Prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos, ¿qué dice, hermano? Hombres, ¿qué? Débiles, mediocres para la batalla. No, eran diestros. Y aquí hay otra cantidad de elementos importantes. Dice la Biblia, hay 4 palabras que resaltan ahí. Edificó ciudades, puso muros, se amuralló, hizo torres y su ejército estaba bien armado hasta los dientes. Tenía una cantidad de ejércitos enorme. Así se prepara un cristiano para la batalla. No solamente se prepara espiritualmente, sino que, hermano, toma ciertos elementos en su vida para prepararse. ¿Cómo se edifica el cristiano? A través de la palabra, hermano. A través de la palabra. El cristiano debe de edificarse constantemente.
No dice la escritura, Efesios me parece que dice, edificaos pues sobre qué, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, como dando a entender, nuestra edificación viene por la palabra, nuestra edificación viene por la escritura, nuestra edificación, nuestra fortaleza, hermano, viene por conocer la palabra del Señor. Levantó ciudades, le puso muros, fíjense, se preparó para ir a la guerra, se armó con armas espirituales. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, verso 10 por ahí. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí estamos, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por más es de decirle, hermano, que ¿cómo vamos a resistir al diablo sin armamento? ¿Cómo vamos a resistir al enemigo si no estamos armados espiritualmente? ¿Cómo vamos a resistir al diablo, los ataques del diablo, si no tenemos escudos, si no tenemos corazas, si no tenemos espadas de dos filos, si no tenemos yelmo, si no tenemos cinturón de la verdad, si no tenemos calzado del apresto del evangelio, si no estamos armados, no vamos a poder resistir los ataques del diablo. Por lo tanto, Asa nos enseña una importante, hermano, enseñanza. Antes de ir a la batalla, usted y yo tenemos que armarnos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que prepararnos para la batalla. Ahora, lamentablemente, la mayoría de cristianos sufre lo que normalmente sufre la mayoría de cristianos, de olvidarse de preparar y enfrentar hasta el momento que llega la batalla, ver de dónde saca, aunque sea un cuchillo, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para prepararse, porque el diablo viene como león rugiente buscando destruirnos. Entonces la preparación lleva tiempo, hermano. Usted ve que aún en lo secular uno ve con toda claridad, no mandan a un soldado a la guerra sin antes haberles enseñado a cómo usar armas, a cómo enfrentarse cuerpo a cuerpo, a cómo resistir lo rudo, hermano, del terreno de batalla, porque hay diferentes tipos de batallas, diferentes terrenos. Entonces le tienen que enseñar al soldado para antes de mandarlo a la batalla. ¿Cuánto tiempo le enseñan? Eso ya no nos compete a nosotros. Si es muy poco, si es mucho, eso ya no lo sabemos nosotros. Los ejércitos deben de preparar muy bien a sus soldados. Ahora, el Señor Jesucristo prepara muy bien a su ejército. Los prepara muy bien. Usted ve a Jesús preparando a los discípulos, y de día y de noche estaba preparándolos. En cada tiempo que el Señor podía, daba una enseñanza, les explicaba cómo eran las funciones del reino, les explicaba cómo enfrentarse a los espíritus y a los demonios. ¿Se acuerda que en alguna ocasión les dice el Señor a los apóstoles, este género, ¿se acuerda? Este género no sale si no es con ayuno y con oración. El Señor se los explicó. Porque no pudieron sacar algún espíritu de aquel muchacho. Y entonces al final los discípulos le dijeron, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos?
Solo llegaste tú, Señor, y sacaste el espíritu que estaba en él, Señor, y nosotros, ¿por qué no pudimos? Es que este género, les dice, no sale si no es con ayuno y oración. Los estaba preparando, les estaba enseñando el campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, usted y yo vamos a enfrentarnos en algún terreno con el diablo. ¿Quién lo elige? ¿Dónde lo eligen? Eso no es es una información que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el diablo va a venir tarde o temprano a querer detenernos, a querer afectar nuestra vida espiritual, a querer destruirnos, a querer afectar nuestra vida. Él va a hacerlo. Y es importante que usted y yo estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? Leemos un texto más. Acompáñenme a un texto más. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios capítulo 18. Allá en Crónicas leímos que Asa mandó a construir torres. ¿Se acuerda? Torres. Mandó a construir torres. Mandó a construir muros. Y Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de ¿quién? Ahora, nosotros no vamos a construir una torre física. Nuestra torre fuerte es el Dios de los cielos. Y dice el pasaje: a él correrá el justo y será levantado. Las torres fuertes en medio de la guerra o en lugares de las ciudades eran para tener una visión más amplia. Era para tener una visión clara de cuando los enemigos se acercaban. El creyente debe de tener una visión amplia de cuando el enemigo quiere atacarnos. Los creyentes necesitamos, hermano, en otras palabras, estar alerta. Las torres significa un lugar de vigía, un lugar de vigilancia. Es la forma de cuidar al pueblo que está dentro de una ciudad. Esas torres servían para vigilar que el enemigo no apareciera, y si aparecía, daban, hermano, con tiempo la alarma para que el pueblo y el ejército se pudiera preparar. Eso quiere decir que el creyente debe de estar dotado, oiga esto, debe de estar dotado con la capacidad de ver de lejos a nuestro enemigo y tener la capacidad de prepararnos. Debe de estar dotado con la capacidad de discernir cuando el enemigo viene en nuestra contra. Y entonces armarse con la armadura de Dios. O correr a la torre fuerte que es nuestro Señor. Y a él correrá el justo, dice la Biblia, y será levantado. El diablo quiere destruirnos, pero si corremos a nuestra torre fuerte, él se encargará de levantarnos, de ponernos en alto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Note por favor que este Asa no estaba bromeando. Se había preparado él espiritualmente y había preparado a su alrededor. Qué bueno es, hermano. Oiga, hermano, los hermanos varones que tienen alguna responsabilidad en casa con la familia. Qué bueno sería que usted en ese momento fuera como Asa y tenga muros en su hogar, tenga torres fuertes en su hogar, tenga un lugar amurallado en su familia, que su familia esté protegida, no porque usted la está protegiendo, sino porque el Dios de los cielos está protegiendo su casa. ¿Cómo se protege? A través de oración, a través de armarnos espiritualmente. Hermano, lamentablemente el diablo entra a los hogares y se lleva cautivo
a los niños, a los jóvenes. Se los lleva cautivo el diablo. Y no hay quien pelee la batalla. No hay quien se pare firme para arrebatarle al diablo lo que Dios nos dio a nosotros como herencia. ¿Cuántos saben que nuestros hijos son herencia? No, mire hermano, nuestros hijos no son comida para el diablo. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, cuando el diablo aparece queriendo atrapar a alguno de nuestros hijos, usted y yo debemos estar preparados. Usted y yo debemos de pelear la batalla. Usted y yo no debemos permitir que el diablo entre a nuestra casa y destruya nuestro hogar, porque no hay alguien que está preparado. Necesitamos estar listos para la batalla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, vamos al tercer elemento. Ya le hablé de dos. El primero que dijimos es la preparación espiritual, la purificación. ¿Cómo lo hizo? Ya vimos algunos elementos. La segunda es la preparación familiar, la preparación en casa. Hay que edificar, hay que amurallar, hay que hacer torres, hay que armarse. Hay que armarse con las armas de Dios. Y por último, nos va a tocar pelear la batalla. Nos va a tocar luchar. Nos va a tocar enfrentar. Si vamos preparados, hermano, la batalla es segura. Preparados porque Dios va con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, la palabra dice, hermano, que el enemigo delante de la presencia de Dios huye. Huye. Pero tiene que ir Dios con nosotros. Si Dios no está con nosotros, ya nos hizo trizas el diablo. Vamos un poquito más. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 13. Entró Asa a la batalla. Entró Asa a la guerra. Y mire lo que dice el versículo 13 del segundo libro de Crónicas, capítulo 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante, oiga por favor, no dice delante de Asa, dice delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Esto deja ver bien claro que la victoria no fue de Asa, la victoria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La batalla ganada es de Jehová de los ejércitos. Eso deja bien claro que Asa no iba solo, Dios iba con él, pero él estaba dispuesto a ir a la guerra. Hermano, fíjese que lamentablemente a veces los creyentes ya no quieren pelear sus batallas. Dicen, no, hermano, mire, yo ya me conformé. Aleluya. Yo ya hasta podríamos usar la palabra resignación, ¿verdad? Ya me resigné. Ya perdí la familia, ya perdí el trabajo, ya perdí los hijos. Ya me resigné. No. Esa no es la actitud que Dios quiere. La actitud que Dios quiere de un cristiano es habernos preparado espiritualmente, habernos preparado en el hogar, armándonos todo y estar dispuesto a ir a la batalla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se va a la batalla? Bueno, disponiendo tiempo para orar, disponiendo tiempo para vigilar, disponiendo tiempo para ayunar. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos a nuestro enemigo,
el enemigo huya delante de Dios, porque Dios está con nosotros. Ahora, hermano, vamos a hacer tiempo de oración. Ay, sí, hermano, ahí oran por mí, oye. Ah, no, usted espéreme. No. Venga a pelear su batalla. Venga, levántese a pelear su batalla. Prepárese. Busque la palabra. Levántese temprano y venga a pelear la batalla. Cuando le invitemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí le mandé, hermano pastor, le mandé un papelito, oye. No, venga usted. No, pero uno fue más listo todavía y me dijo, no, hermano, pero yo estoy ahí en espíritu. Eso es puro cuento, hermano. Buena zafada, ¿verdad? No. Mejor en el estuche. Venga con todo y el estuche aquí. Solo el espíritu no me convence. Porque a saber qué va a estar haciendo allá, no va a estar orando. Otra cosa es si no está en otro lado y entonces allá se une usted en el tiempo de oración, en el tiempo de intercesión. Hermano, estoy orando aquí yo también. Bueno, podría ser una forma, pero mejor como Tomás va. Aleluya. Hasta no ver, no creer. Mejor viéndolo. Entonces, hermano, no nos conformemos a que otros peleen batalla por nosotros. Nosotros debemos de pelear. No nos conformemos a lo que el diablo ya hizo, ha logrado, ha afectado nuestra vida. No nos conformemos a eso. Peleemos la batalla. 10 años había tenido de paz Asa en su reino. Dios había traído sosiego, dice la Escritura. 10 años de paz. Pero esos 10 años de paz no se convirtieron en 10 años de acomodamiento. Cuando hubo que pelear, él estaba listo para la guerra. Él estaba listo para la batalla. Algunos podríamos acomodarnos y decir, bueno, pero he estado tranquilo tanto tiempo que ya perdí la destreza, ya perdí la capacidad. No. Usted y yo debemos estar listos para las batallas en todo tiempo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. ¿Cómo qué, hermano? Como buen soldado de Jesucristo. Como diciéndole, debes estar listo en todo tiempo. Porque el sufrimiento va a aparecer. El ataque va a aparecer. El campo de batalla va a aparecer. Debes estar listo en todo tiempo. Así debe de ser el cristiano. Debemos estar listos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a ver un texto en esto. Acompáñame, por favor. Acompáñeme al Salmo 144, versículo 10. Salmo 144, versículo 10 dice, tú, el que da victoria a los reyes. Oiga esto, está hablando del Señor. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. ¿De quién estaba hablando, hermano? Estaba hablando de Dios. Dios es el que realmente da la victoria a sus reyes, a sus siervos, a sus escogidos, a su pueblo. El que da la victoria no es nadie más que el Dios de los cielos. Asa había hecho muy bien. Si me acompaña, fíjese que en el versículo 11, ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 14, en el verso 11,
Asa hace un reconocimiento muy interesante. ¿Lo tiene, hermano? Leo desde el verso 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Meresa. Oiga esta parte del verso 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que esta oración, porque es una oración antes de enfrentarse a la batalla, ya estaba preparado. Ya vimos cómo se había preparado él espiritualmente. Ya vimos cómo se había preparado para ir a la guerra. Sin embargo, este hombre, este rey llamado Asa, no ponía su confianza en él. Antes de enfrentar, estando justo antes de enfrentar a la batalla, él está orando y diciéndole: Señor, tú no tienes problemas para ayudar al poderoso, al fuerte, como también al que no tiene ninguna fuerza. ¿Sabe en qué posición se estaba poniendo él? Se estaba poniendo en la segunda posición. Él no estaba diciendo: gracias, Señor, porque me vas a ayudar a mí que soy poderoso. No, él estaba diciendo: Señor, yo soy de los que no tienen ninguna fuerza, pero tú los apoyas, tú los ayudas. Señor, no prevalezca el hombre contra ti. Hablando de sus enemigos. Señor, no prevalezcan tus enemigos, Señor. Yo soy de los que necesitan tu ayuda. Yo soy de los que tienen falta de fuerza, Señor. Y voy a la batalla en tu nombre. Note, por favor, que no va en su nombre, no va en sus fuerzas. Va confiando en que Jehová, el Dios de los ejércitos, es el único que puede ganar nuestras batallas. Bien preparado espiritualmente, preparado con todo su ejército, armamentos y todo, murallas, torres, todo lo necesario para la guerra. Pero él seguía confiando en el único que le podía dar la victoria, y es Dios. ¿En quién confía usted, hermano? ¿En quién confía? ¿Está preparado para la batalla? ¿Ya está preparado? ¿Ya estamos listos para ir a la guerra? ¿Estamos listos para enfrentar a nuestros enemigos, nuestras adversidades? ¿Estamos preparados? ¿O todavía venimos arrastrando vanas maneras de vivir? Dejémoslo a un lado. Venimos arrastrando costumbres paganas todavía. Déjenlas a un lado. Aunque parezcan, entre comillas, muy cristianas, muchas no son cristianas. Sobre todo en estos días. El que tenga oídos para oír, que oiga. No son cristianas, hermano. No son cristianas. No son de Dios. Pero las seguimos arrastrando. Pero queremos ganar la batalla. ¿Cómo? Si seguimos arrastrando las mismas costumbres de antes. Diga conmigo. ¿Cómo vamos a ganar la batalla si seguimos poniendo las mismas luces todos los años? El mismo arbolito. Si casi solo el pesebre nos falta ahí. Aleluya. Solo nos falta el niñito ahí, el muñequito. Ay, pero que es tan bonito. Sí, pero no es de Dios.
Es una costumbre. Sonría. Cristo le ama. Si queremos ganar la batalla, necesitamos dejar atrás todas esas costumbres, todas esas fiestas, todas las supersticiones, todos los amuletos que están afectando nuestra verdadera manera de vivir espiritual. Póngase de pie porque ya lo vi, así serio. Se enojó conmigo. Póngase de pie. Aleluya. Yo le voy a hacer un llamado hoy. Asa hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Se preparó y la victoria vino de Dios. Yo le voy a hacer un llamado. Un llamado a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar listo para la batalla. No sabemos cuándo ha de venir. No sabemos en qué momento vendrá la batalla. O quizás ya está en medio de la batalla. O ya estamos en medio de la batalla. Pero lo importante es correr. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y a él correrá el justo y levantado será. Cierra tus ojos un momento. Si usted quiere venirse adelante esta noche, como diciéndole: Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo para la guerra. Enséñame a prepararme. Enséñame a estar listo para ti, Señor, para ir a la batalla. Torre fuerte es